Otra vez bienvenidos a esta tercera emisión de Imagen Informativa. Vamos con la información en caso de que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, su ex tesorero, José Sáenz Pineda, y el ex subsecretario de egresos de la entidad, Miguel Contreras, no se presenten a comparecer los días que fueron citados. Podría solicitarse una orden de localización y presentación en su contra, adelantó el procurador de justicia de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas. Explicó que el procedimiento de notificación está desahogado como lo establece el Código de Procedimientos Penales, pero consideró que es el mejor momento para que los señalados hablen y ayuden a esclarecer el presunto desvío de recursos públicos. El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, rechazó que el citatorio contra Granier para que comparezca obedezca a una revancha política. Entrevistado al término de la instalación del Comité Nacional de Protección Civil, Arturo Núñez aseguró que la investigación sigue y Granier deberá acudir a comparecer como indiciado este 30 de mayo ante las autoridades judiciales. Y un juez amparó a Marlis Cupil López, secretaria del ex tesorero de Tabasco, José Manuel Sáenz Pineda, contra posibles órdenes de aprehensión o presentación, informó su abogado Javier Olea. Explicó que se promovió la medida cautelar ante las posibles acciones que ejerza la Procuraduría General de Justicia del Estado. El secretario de Gobierno de Morelos, Jorge Meseguer, denunció 2 nuevos desvíos de recursos públicos por más de 942 millones de pesos durante la administración del ex gobernador Marco Antonio Adame. Una denuncia que ya fue presentada ante la PGR es por el desvío de recursos en agravio de la Administración Pública Federal contra funcionarios de los servicios de salud de Morelos, debido a que usaron 745 millones de pesos para comprar medicamentos cuando ese dinero estaba destinado a programas federales como el Seguro Popular. La segunda denuncia es ante la Procuraduría de Morelos en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas por el delito de peculado y lo que resulte, ya que de febrero a septiembre de 2012 el Poder Ejecutivo local dejó de pagar las aportaciones y retenciones de los trabajadores del gobierno estatal al Instituto de Crédito para los Trabajadores al servicio del gobierno del estado de Morelos, una suerte de ISSSTE local, por un monto que asciende a 173 millones de pesos. En Guanajuato, mientras tanto, fueron detenidos los exfuncionarios públicos Gregorio Martín del Campo Aguirre y Fernando Huiza Suárez, acusados de cometer un fraude por 6 millones de pesos contra la Secretaría de Salud Estatal. Martín del Campo Aguirre era director general de los Hospitales Generales de León y Celaya, y Fernando Huiza, jefe de finanzas de los mismos centros de salud. Ambos realizaron compras simuladas de medicamentos y material de curación, los cuales nunca ingresaron a los almacenes del Instituto de Salud Pública de Guanajuato. El coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, aseguró que las propuestas de reforma política electoral no deben causar disputa al interior del grupo parlamentario, porque lo que se busca es el interés nacional, pues la disputa ya está planteada en el propio grupo del Senado, de senadores panistas y de senadores perredistas, que ya han anunciado y ratificaron apenas el día de ayer que presentarán su propia iniciativa de reforma. Nadie tiene por qué asustarse, ni nadie tiene por qué asombrarse de ese tipo de medidas. Es lógico que lo presenten, aunque su partido esté en acuerdo con otras fuerzas políticas en lo que llamamos el Pacto por México. Lo que tampoco se puede hacer es que se nos diga que no hay diferencias cuando esas diferencias son evidentes. Esto dijo Jorge Preciado. Pienso que el Pacto por México pues, va a traer un consenso importante de todos los partidos y el gobierno, y el tema del grupo parlamentario pues va a traer también lo que los legisladores en su momento puedan presentar. Yo creo que no hay que pelearnos, para hacer el bien no hay que pelear, hay que juntar lo bueno de uno y otro y sacar la mejor iniciativa que le haga bien al pueblo de
México y de que logremos una democracia más efectiva y sobre todo más económica. Bueno, al preguntarle si podía trabajar como coordinador de una bancada dividida, Preciado aseguró que él dialogará con los senadores panistas para avanzar en las coincidencias y deliberar las diferencias. Ante el destape que hicieron senadores panistas para que Ernesto Cordero sea presidente nacional del PAN, Cordero dijo que no era hora todavía de esos destapes, hasta por lo menos después de las elecciones del 7 de julio. Juan Carlos Romero Hicks adelantó que él también buscará la dirigencia nacional del PAN en diciembre próximo. Creo que hay varios liderazgos, yo también estoy pensando en esa posibilidad, porque creemos que es sano que haya competencia, a diferencia de otros partidos políticos. Aquí en el PAN no es el dedazo ni el gran Tlatuani el que va a tomar la decisión. Bienvenido que sea Ernesto Cordero y también otras personas. Al respecto, el diputado panista Juan Pablo Adame, hijo del exgobernador Adame allá en Morelos, expuso que es hora de apoyar a los candidatos que es hora de apoyar a los candidatos, para las elecciones del próximo 7 de julio, no para lanzar candidatos a la presidencia del partido. Y yo creo que en eso está todo el mundo de acuerdo. Después del 7 de julio es cuando realmente comenzará el proceso de verdadera decantación de los hombres o mujeres que pueden buscar la dirigencia nacional del PAN. El propio Gustavo Madero, que puede buscar su reelección. Este mediodía fueron liberados 2 de los 3 carriles de la autopista México-Querétaro en el kilómetro 70, donde el pasado domingo un deslave provocó la muerte de 7 personas, lesionó a otros 4 e interrumpió el flujo vehicular. Maquinaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como personal de Caminos y Puentes Federales, continúan trabajando entre los kilómetros 70 y 74, recortando el cerro para darle mayor inclinación y evitar así mayores desgajamientos. El alcalde de Tepeji del Río, San Hidalgo, Fernando Miranda Torres, informó que por el temporal que se desató ese día en toda la zona, 300 viviendas resultaron afectadas y se perdieron 400 hectáreas de cultivo de maíz, avena y alfalfa. El gobernador de Hidalgo, Francisco Olvera, recorrió la zona afectada y descartó solicitar a la Federación la declaratoria de desastre para la región y acceder de esa forma a recursos extraordinarios del Fonden para la reparación de los daños. A las 5:03 de la mañana de este martes ocurrió una nueva explosión en el Popocatépetl que lanzó fragmentos incandescentes a más de 1 kilómetro del cráter, informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Destacó que la explosión generó una columna de ceniza de 2 kilómetros de alto. La alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 3. Al instalar el Consejo Nacional de Protección Civil, el presidente Peña advirtió que el país debe reorganizar su estrategia por estar ubicado en una zona sísmica y con alta actividad volcánica. México está obligado a reorientar los esfuerzos de protección civil en materia de prevención y mitigación de riesgo en el impacto de los desastres. Las cifras internacionales son claras. Por cada peso que se invierte en obras y acciones preventivas, de acuerdo a cifras internacionales, se ahorran 7 pesos en obras y acciones de reconstrucción. Pero lo más importante de la prevención no es el impacto económico, sino que brinda la posibilidad de salvar vidas y proteger el patrimonio de miles de familias. Por ello, instruyó a la Secretaría de Gobernación a crear y aplicar 6 medidas de protección civil para coordinar la respuesta ante emergencias y promover acciones de prevención. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que México también necesita fortalecer sus capacidades de reconstrucción. El reto es transitar de acciones enfocadas a la atención de emergencias y desastres a un sistema que alcance un equilibrio entre la prevención de los riesgos y la capacidad del Estado para la reconstrucción. Hoy sabemos por experiencias nacionales e internacionales que los mejores resultados se dan cuando se tienen políticas integrales de prevención, se actúa oportunamente y además y fundamentalmente se
México tiene los peores niveles de calidad de vida entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solo por arriba de Turquía, de acuerdo con el índice para una vida mejor presentado por el organismo. Los niveles más bajos para México son la seguridad, la educación, el empleo y el ingreso. Sin embargo, tenemos los peores índices en todos estos ámbitos: seguridad, educación, empleo e ingreso. Pero tenemos uno de los índices de satisfacción más alto de toda la OCDE. Los mexicanos estamos más satisfechos con nuestra vida que el promedio de los países de la OCDE. El 85% de las personas dice tener más experiencias positivas en un día normal, como sentimientos de paz, satisfacción por sus logros y gozos, que negativas, que sensaciones, experiencias negativas como dolor, preocupación, tristeza y aburrimiento. Nadie descubre el hilo negro. La calidad de vida, en términos económicos, en términos educativos, en muchos ámbitos, no siempre hace a la gente de esas naciones más felices. Será por inconsciencia, será por masoquismo, será por culturas, pero lo cierto es que en muchas ocasiones se vive o se puede vivir, disfrutar mejor de la vida en países que no tienen los niveles de crecimiento, los niveles de desarrollo que otros. El país que sale mejor calificado en todos los sentidos es Australia, de los 36 que integran la OCDE. La Comisión Federal de Telecomunicaciones puso en marcha el apagón analógico que dejó sin señal de televisión convencional a la ciudad de Tijuana, con lo cual inicia la transición a la señal digital. En entrevista para Grupo Imagen Multimedia, Luis Miguel Krasovsky, director del despacho Krasovsky y Asociados en Tijuana, advirtió que la ciudad no está preparada aún para el apagón analógico, pues dejó fuera a más de 100 colonias de la periferia habitadas por familias de escasos recursos. Nosotros ya tenemos presentados y admitidos algunos amparos, 4 en específico, porque consideramos que desgraciadamente para Tijuana y para el país, la COFETEL ha manejado muy mal las cosas en este proceso de la transición. Concretamente, no han tomado en cuenta a la población, no han tomado en cuenta a la gente, y su apagón está afectando a mucha gente, que de acuerdo a sus cifras, ellos dicen que se tiene una penetración digital de más del 90%. De acuerdo a la ley, solamente el INEGI es el organismo que nos puede decir cuál es la penetración digital en Tijuana. Bueno, según esto hay 100,000 personas que han quedado fuera por el apagón analógico de las posibilidades de ver televisión en las colonias marginales de Tijuana, e incluso hoy en la tarde han comenzado a ver hay algunas manifestaciones en la zona, en la ciudad, precisamente para quejarse de que esto se ha dejado sin televisión a 100,000 personas. Yo creo que el apagón analógico es una buena medida. Tener televisión digital multiplica las opciones, las posibilidades, la calidad de la televisión que se puede ver. Pero me parece, como decía este especialista, que hay que hacer mucho más y se debería haber trabajado mejor, porque hubo mucho tiempo para prever el reemplazo de las antenas por los decodificadores digitales, y simplemente se ha dejado a miles de personas sin esa posibilidad. En las imágenes internacionales, el Departamento de Bomberos del Condado de Baltimore, en Maryland, en Estados Unidos, informó que el descarrilamiento de un tren provocó una fuerte explosión y posteriormente se registró un incendio. Fotografías y videos de gente que se encontraba en el lugar muestran una larga columna de humo que puede ser vista en toda el área. Tweets del Departamento de Policía de Baltimore anuncian que algunos edificios de la zona
colapsaron debido a la explosión, sin que se registraran personas muertas o heridas. En una declaración ante la prensa, los portavoces de las dos pandillas más poderosas de Honduras, las dos tienen origen en El Salvador, bueno, en realidad tienen origen en Los Ángeles, de ahí llegaron a El Salvador, son las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, ofrecieron una tregua y un cese de la violencia. Las pandillas pidieron perdón a la sociedad y al gobierno por el daño causado, al tiempo que llamaron a las autoridades a abrir un diálogo para la pacificación del país, a cambio de un espacio de rehabilitación y trabajo para sus miembros. El portavoz explicó que la vigencia de la tregua es inmediata y abarcará todo el territorio de Honduras, dejando de lado actos criminales y violentos, así como el reclutamiento de nuevos miembros para su organización. Y el expresidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se declaró inocente de los cargos que se le imputan por conspiración para lavado de dinero en Estados Unidos. Portillo compareció ante un tribunal tras ser extraditado a ese país el viernes pasado. Su defensa anunció que pediría la libertad bajo fianza mientras se celebra el juicio. Se fijó un periodo de un mes para que la acusación y la defensa puedan obtener pruebas adicionales a través de interrogatorios, declaraciones y documentos. Yo solamente le recuerdo a usted que el señor Alfonso Portillo, que vivió largos años aquí en México, está acusado en nuestro país, juzgado por el asesinato de una persona en Chilpancingo, en Guerrero. Un asesinato del que nunca rindió cuentas y que cuando se convirtió en presidente de Guatemala se prefirió olvidar.